Buenos días, mis hermanas, hermanos, buenos días a la visita, buenos días a los que están en el Zoom también. Y hoy es Día de los Padres. Bueno, es maravilloso porque nosotros nos hemos podido reunir en esta mañana para adorar a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Pero eso es cada primer día de la semana lo hacemos. Mientras el mundo divaga y vive en pecado, nosotros cada primer día de la semana nos reunimos a adorar, a alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Sí, mis hermanos, hoy es el Día de los Padres. Todos hemos tenido un padre y tienen un padre. Digo hemos tenido porque yo tuve un padre, mi padre se fue con el Señor. Y el padre de Joshua se fue también con el Señor. Pero los demás tienen su padre. Pues por eso digo hemos tenido y tienen. Ahora, todos los que hemos obedecido a Cristo también tenemos un Padre Celestial. Todos los que hemos obedecido a Cristo. Aunque el mundo dice que todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. Eso no es verdad porque la palabra de Dios no enseña eso. Si conocemos a Dios por su palabra, y la palabra de Dios dice que a los suyos vino, que fueron los judíos, y los suyos no les recibieron, más a todo aquel que le ha recibido, le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso nosotros somos hijos de Dios, porque Él nos ha hecho su hijo, porque hemos obedecido a su llamado. Ahora, ¿qué quiere Dios de los seres humanos? Bueno, Él quiere obediencia. Que lo obedezcamos. Y después que lo obedezcamos, todos, Él lo que quiere, lo que hemos hecho hoy, adoración para Él. Porque Él es digno de toda adoración, de toda honra y de toda gloria. Ahora, para los que no obedecen, todo está preparado. Para los que no obedecen, todo está preparado. Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 6? Hemos estado hablando de este libro, que es el libro del tiempo del fin. Y hoy vamos a seguir hablando, que el Día de los Padres, nosotros adoramos conforme a la palabra de Dios, no conforme a los hombres. Y la palabra de Dios dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo blanco, o bermejo, perdón, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada.
Cuando abrió el sexto sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí la voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta aquí que el Señor haya bendición a su santa y bendita palabra. Le dio potestad de matar. ¿Sabe qué, mis hermanos? El enemigo no puede hacer nada si no se le permite. Pero es penoso cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos los acontecimientos que se aproximan. Nada está lejos, nada está lejos. Hermano, y al entrar en esta parte estrictamente profética del Apocalipsis, hallamos lo que se ha denominado como el proceso que procede a la victoria. O sea, el Apocalipsis es un libro de victoria. Aquí se cierra el juego, pero aquí el mundo va a experimentar lo que nunca ha experimentado. En los capítulos 4 y 5 todo ocurre en el cielo, como lo hemos estado viendo, pero en el capítulo 6 en adelante nuestra atención se dirige a la tierra. Aquí estamos nosotros. Llegamos ahora a las 3 series de juicios que son los sellos, las trompetas y las copas. Son las 3 series de juicios que el Señor va a enviar a la tierra. Los 7 sellos han sido llamados desfile histórico del sufrimiento. Desfile histórico del sufrimiento. Ahora, estremece el pensar en qué juicio han de sobrevenir sobre este mundo enfermo de pecado. Un mundo que está enfermo de pecado. Es que la gente tiene hasta miedo de caminar en la calle. Yo cuando era muchacho, yo era así como Benji, a mí me mandaban a veces y me daba miedo, eso sí, porque ya cuando a mi mamá parece que se le olvidaba y había un bidón que a buscar la leche y a mi mamá parece que le cogía el día y me decía, usted tiene que llevar el bidón para que traiga la leche mañana. Digo yo, ay mi madre, ya eran las 4 y pico de la tarde y era como a 2 kilómetros y pico, casi 3, pero en una yegua. Me montaba en mi yegua, pero yo me iba con miedo. Pero no había, yo tenía miedo, pero no había temor en ese tiempo. Los muchachos caminaban a cualquier hora. Ahora tú tienes miedo de mandarle a la bodega, porque se lo secuestran. Mira, ayer salió ayer en la noticia, 2 niños no son niños nada, porque ya de 13 años no son niños. ¿Qué pasó? 13 años, se meten en un parque por ahí, coge un tipo, amarra al varón y viola a la hembra. 13 años. ¿Qué ustedes van a buscar un parque? Pero el asunto es lo mal que está el mundo.
Es penoso, mis hermanos, esto es así. Sí, mi hermano. Dice que el mundo, o sea, va a experimentar una situación muy difícil. Si estos capítulos del 6 al 9 dice que la mitad de la población del mundo morirá. Oiga bien, la mitad de la población del mundo morirá durante los juicios iniciales de la tribulación. Ahora, una cuarta parte de los juicios, de los sellos, y una tercera parte de lo que resta en el juicio de las trompetas. Bueno, ¿y cómo va a morir una cuarta parte de la población mundial? El mundo tiene 8.000 millones de personas. Pero el Señor es el que lo dice. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 6, el mismo versículo que leímos. Dice, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Oiga qué nombre. Y el Hades le seguía. Oiga, ¿quién era su compañero, el Hades? Y le fue dada potestad. Usted ve que no puede hacer nada si el Señor no lo permite. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo lo creo, porque si la palabra de Dios lo dice, pues yo lo creo perfectamente. Y en el capítulo 9, vamos a ver qué dice. Capítulo 9, versículo 18, vamos a leer el 18. Dice, por estas 3 plagas fueron muertos la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Oiga, la tercera parte. Quiere decir que en esos 2 juicios va a desaparecer la mitad de la humanidad. La mitad. O sea, 4.000 millones de personas. Y usted dirá, ¿cómo será? ¿Cómo puede ser esto? ¿Y cómo Dios va a permitir eso? Bueno, el hombre vive de espalda a Dios. El hombre sigue a Dios. A veces yo me pregunto, tú oyes muchas personas quejándose, no, porque Dios, digo, pues si usted vive de espalda a Dios, ¿qué es lo que usted se está quejando? Viven de espalda a Dios y quieren que Dios también haga por ellos. No. Ahora, una masacre como esa nunca habría sido posible por medios naturales. Ahora, con las armas nucleares, los misiles balísticos e hipersónicos, es posible. Es posible. El mundo tiene alrededor de 2.500 bombas nucleares. Alrededor de 2.500 bombas nucleares. Ahora, lo que creemos es que el Señor no permitirá su uso hasta que empiecen los juicios apocalípticos sobre el mundo entero. Hasta que no empiecen los juicios de Dios sobre el mundo entero, no se utilizarán esas armas. Están ahí. Bueno, miren, mis hermanos, nadie quiere quitarle la vida a otro y quitársela a él. Así que está el mundo. Dios ha puesto en el hombre temor de morir. Nadie quiere morir. Entonces, aquel la tiene y yo la tengo. Espérate, están así. Pero ese temor lo pone Dios. Ahora, Dios lo va a utilizar. ¿Sabe cuándo? Cuando Él quiera. Porque el mundo no lo hicieron los hombres. El mundo lo hizo Dios. Y el mundo va a terminar cuando Dios quiera, no cuando quieran los hombres. Los hombres no tienen ningún poder. Ellos sí, si vemos,
se han preparado para autodestruirse, pero el Señor no lo permite. El Señor no lo permite. Cuando el Señor diga, sí, ya llegó el momento, entonces sí. Oiga cómo va a acontecer. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ni lo dice ningún hombre. Dice, pero el día del Señor vendrá. Esto es segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor es que va a hacer eso, no son los hombres. ¿Te dan cuenta? Es el Señor que va a hacer esto. Los hombres no tienen potestad para hacerlo. Ellos se han preparado, pero el temor no lo deja. Este tiene, el otro tiene, el otro tiene. Y lo que hay hoy día, eso es terrible. La iglesia no estará aquí. ¿Por qué no estará aquí? Porque la palabra de Dios nos dice que no va a estar aquí. Así que todo el que no tiene al Señor puede participar de estos juicios, pero la iglesia no. Ahora vamos a ver qué me dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, vamos a ver qué nos dice. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a ver, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 10, ¿qué nos dice? Y esperar de los cielos al Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Eso que estamos tratando. Pero en el capítulo 5 también, este versículo lo tocó mi hermano Santo Ramón en el último mensaje que estaba hablando. Dice en el capítulo 5, el versículo 9, ¿qué nos dice también? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos para ira. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y en el último libro de la Biblia, ¿qué nos dice? El capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 10, nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la ira, de la hora de la ira, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, sobre el mundo entero. El asunto es, ¿acaso el mundo entero se ha visto en una prueba así? ¿Oímos hablar de guerra mundial? ¿Acaso cayó alguna bomba en la República Dominicana? ¿Acaso cayó una bomba en Sudamérica? ¿O en ninguna parte del Caribe? ¿Se tiró un tiro en ninguna parte del Caribe? Entonces, esa guerra fue una guerra mundial que se perdió en un sitio, en Europa y parte de Asia. Eso entonces no es mundial. Que habían gente, pero esto es mundial. No habrá un centímetro cúbico o cuadrado de la tierra que no sufra estos acontecimientos que Dios ha establecido para los hombres por la terrible iniquidad en la que están viviendo. Esto es lo que hay. Ahora, esta garantía que el Señor nos especifica a nosotros, fue dada ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Es por nuestro Señor, Él mismo es quien
nos especifica que nosotros no vamos a pasar por lo que se llama la gran tribulación. Nosotros no pasaremos por la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de sufrimiento que Dios mandará a los hombres por la terrible iniquidad en la que están viviendo. No como estamos viviendo. Cada quien quiere vivir a su manera. Cada quien, no, yo soy libre. Seguro que Dios es un hombre libre. Esa libertad, el hombre la dañó desde el principio. Los primeros que habían dañaron la libertad que Dios le dio. Nosotros podíamos vivir bien sin problemas, sin enfermedad, pero ellos quisieron hacer lo que hacemos nosotros hoy. Soy libre, independiente. Por eso yo oí un eslogan allá, cuando estaba muchacho, que decía: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos humanos. Cuando uno empieza a oír, yo empezaba a oír eso y yo, oye, qué bonito. Pero no hay tal libertad. No hay tal libertad. El versículo, el capítulo 9, vamos a ver el capítulo 9. El versículo 16 dice: el número, fíjate bien, el número de los ejércitos de jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, oiga, 200 millones. Ahora, pero ¿acaso el mundo tenía 200 millones cuando se escribió Apocalipsis? Si acaso el mundo tenía 200 millones, si eso vendrán, ¿de dónde vendrán? Dice del oriente, rumbo a Israel. Vamos a ver el capítulo 16. Entonces, capítulo 16, el versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el río, sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. ¿Para qué? Para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Ese es un ejército de 200 millones que viene a ¿dónde? A atacar a Israel. Pero la grandeza de esto es que el mundo, aproximadamente eso era lo que tenía. Entonces, en la mente de quien cabía que iba a venir un ejército de 200 millones a atacar a Israel. El asunto no era para ese tiempo, era para este tiempo. Euroasia, ¿cuántos millones tiene Euroasia? Tiene 5.000 millones. Tiene Euroasia de la población mundial. De ahí es que viene ese ejército. ¿Podrá venir un ejército de 200 millones? Donde hay 5.000 millones de seres humanos. Un 72.5% de la población mundial pertenece a esa parte del mundo. Dice el versículo 1: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Juan recibe la invitación de mirar hacia abajo y ver los juicios de Dios sobre aquellos que ha dejado atrás después del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia se va. Cuando la iglesia se vaya y está en el cielo, empiezan los juicios de Dios. El mundo, ¿sabes cuando la iglesia? Ustedes ven que la iglesia se vaya, los que están aquí que no conocen al Señor. Cuando la iglesia se vaya, al mundo le quedan 7 años. Ahora nadie sabe cuántos años le queda al mundo. Cuando la iglesia se vaya son 7 años, 1260 días y 1260 días. Se empezará a desarrollar todos estos acontecimientos. Ahora, mientras Cristo abre cada sello, los primeros 4 sellos dan entrada
a los 4 jinetes del Apocalipsis. Conquista, guerra, muerte, hambre y muerte. Eso está en el versículo 9 de este capítulo 6. Ahora, este es el primero de una serie de 4 sellos. Cada uno de ellos se introduce por un fuerte llamado de uno de los 4 seres vivientes. Dice el versículo 1 que Juan oyó la voz, ven y mira. Ahora, muchos teólogos piensan que la palabra ven se dirige al jinete y la palabra mira se refiere a Juan. Ahora, la identidad del jinete del caballo blanco es un asunto controversial, porque algunos dicen que es una visión de las huestes santas de este caballo, este primer jinete. Otro ven en el jinete fuerzas impersonales que se lanzan a sus tareas, fuerzas impersonales. Mis hermanos, de manera que aquí, este capítulo 6, se ve al primer jinete como símbolo de guerra espiritual. Dice el versículo 2, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. O sea que la corona indica autoridad, el arco sin flechas, conquistar al mundo a través de la diplomacia. Usted no va a salir por ahí con un revólver sin balas y usted no va a pelear. Así, el anticristo tomará el mundo a través de la diplomacia. Por eso aparece con un arco sin flecha, o sea, igual que si no tuviera nada. Yo estaba viendo en día pasado un guardia de Ucrania que se fugó, se fue. Él dije que no quería morir y se fue y se pasó a los rusos. Pero él era un tanquista, él manejaba un tanque. Él cogió el tanque y ellos pensarían que lo mandaron a una misión. No, que se fue. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando él llegó a una distancia, entonces puso el cañón para abajo. Al poner el cañón para abajo, ellos sabían que entonces que él no venía en son de pleito. Eso es lo mismo que hace este es el anticristo, que hace este jinete, un arco sin flecha, es lo mismo que un cañón para abajo, no viene a pelear. Es con la diplomacia va a ganar el mundo. Ahora, mientras el segundo jinete se presenta o representa una guerra sangrienta. ¿Qué dice el versículo 4? Y la última parte. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces la cosa es diferente aquí, ¿verdad que sí? Ahora, en otros escritores afirman que este jinete del versículo 1 y 2 es Cristo y lo relacionan con el capítulo 19. A ver qué dice el capítulo 19. Capítulo 19 de aquí de Apocalipsis, vamos a ver qué es lo que dice, que nos dice el capítulo 19. Capítulo 19, el versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Bueno, eso dicen ellos, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo, vamos a ver si seguimos leyendo.
¿Qué es lo que nos va a decir? Porque creemos, hermano, creemos que el jinete de este primer sello no es Cristo. El jinete de este primer sello no es Cristo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el capítulo, este mismo capítulo, seguir leyendo. El 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza mucha diadema y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regiría con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos ver que no es el mismo, porque el jinete del caballo del capítulo 2 no tiene ni nombre siquiera tiene. No tiene nombre. Ahora, estos dos jinetes, mis hermanos, como les estoy diciendo, no tienen nada en común, absolutamente nada en común, excepto el color del caballo, que era blanco. Ahora, lo de lo blanco no prueba de que sea Cristo. No. Tampoco son los caballos blancos de Isaías, de Zacarías. En Zacarías nosotros tenemos, no lo vamos a leer por el tiempo, porque hay actividad y ya el tiempo prácticamente se ha ido. Pero en Zacarías capítulo 1 y el versículo 8, también en Zacarías capítulo 8 y capítulo 6 y los versículos del 3 al 6, nos habla de los caballos blancos. Eso no es prueba de que sea Cristo. Ahora también lo que debemos saber, entender y saber es que el caballo blanco es un símbolo de realeza. Napoleón siempre anduvo un caballo blanco. Usted no dice, Napoleón en su caballo blanco, siempre anduvo un caballo blanco. Pero Napoleón, cuando estaba en la isla para morir, él decía, ahora aquí voy a morir y me van a comer los gusanos. Pero andaba un caballo blanco. Ahora, el jinete del capítulo 6 no tiene nombre ni título. En cambio, sí, como vimos, el del 10, en cambio el del 19 sí es llamado, como leímos, fiel y verdadero, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, este jinete del versículo 2 no será Cristo, sino este jinete es el anticristo. Así que nosotros hemos recibido al Señor, estamos esperando al Señor. Los juicios se van a empezar a desatar tan pronto la iglesia sea levantada. ¿Cuándo se levantará la iglesia? En cualquier momento. Todas las profecías están cumplidas. Para el mundo, ¡ay! Es penoso, mis hermanos. Mira, estos son porciones que uno la lee y uno piensa en su familia, en sus amigos, en la gente que uno conoce y dice, oye, qué terrible, y uno le habla y tal. Sí, es penoso. ¿Por qué? Porque nada de lo que ha dicho el Señor ha fallado.
Nada. Noé, hazte un arca que voy a traer un diluvio. Nunca había llovido. Nunca había llovido. ¿Y qué hizo Noé? Noé le creyó a Dios, hizo el arca. Y tuvo 120 años diciéndole a la gente, está bien, y en su can y en su cosa. Cuando empezó a llover, ¿qué sería de toda esa gente? Cuando Dios, mire, para nosotros una profecía es algo que está por acontecer, algo que está por suceder. Para Dios es un hecho consumado. Para Dios es un hecho consumado. Cuando la palabra de Dios dice que va a acontecer, acontece. Le dijo a Abraham, oye, mira, voy a quemar a Sodoma y a Gomorra. ¿Y por qué a quemar a Sodoma y a Gomorra? Era porque el pecado subió a la presencia de Dios. Hombre con hombre, mujer con mujer. Como me dice una señora que yo voy a una oficina y me dice, yo le dije, léete esa porción. Y cuando yo volví me dice, ay Moisés, pero hasta los niños. Digo, si era todo el mundo que estaba ahí. Hasta los niños querían a los ángeles que llegaron allí. Por eso fue que el Señor la quemó. Arvel Lin, este es un buscador de ciudades perdidas. Y él ha buscado a Sodoma y a Gomorra con su tecnología moderna, con su tecnología 3D, con drones y todas esas cosas. Él ha podido encontrar muchas ciudades de Sodoma y Gomorra. Él no ha encontrado nada. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que la volvió ceniza. ¿Qué va a encontrar? Sodoma y Gomorra fueron vueltas ceniza. Pero él le dijo a Abraham, vete, cuando él le dijo a Abraham que él iba a quemar, dijo Abraham, oye, pero si hubieran, digo, no. Mira, Dios no le hace juicio al justo con el injusto. Sacó a Lot de allí, de aquel lugar, antes de hacer el juicio a la nación. Y se le dijo, no miren para atrás a la mujer. Se volvió una piedra, una estatua de sal. Con Dios no se puede jugar. Esto me acuerda mi hermano Luis de la Rosa. Siempre usaba eso. Con Dios no se juega. Todo esto viene. Para nosotros está por cumplirse, pero para Dios es un hecho consumado. ¿Sabes lo que es? 2.000 millones de personas muertas y luego, oiga, una cuarta parte. Hay 8.000 millones. Bueno, una cuarta parte de 8 son 2. Pero después dice que en el juicio de la trompeta, esto es en el juicio de los sellos, en el juicio de la trompeta dice una tercera parte de lo que queda. ¿Cuánto quedaron? Quedaron 6.000 millones. De esos 6.000 millones le quitamos una tercera parte, son 2.000 más. Y si 2.000 y 2.000 son 4.000 en 2 juicios. Y lo que viene, porque eso nada más estamos comenzando en este capítulo 6. Si aquí hay quienes no conocen del Señor, nosotros no le metemos miedo a nadie, le decimos lo que dice la palabra. Yo recuerdo, cuando yo vine a esta iglesia, que yo oía a Mario Mulchi hablando, yo he oído mucho evangelio, y yo oía a Mario Mulchi hablando, y digo, pero espérate, yo no soy tonto, yo no puedo seguir mi vida así, yo tengo que asegurarme donde voy a vivir la eternidad. La gente se preocupa por una buena casa, un buen sillón, una buena televisión. Oye, no, porque cuando me retire, después todos se sientan a mirar televisión y después están que no pueden caminar. Debemos prepararnos para la eternidad con Dios. Esto aquí no sirve, no importa cómo lo pongamos. Ayer vi yo una señora muy tan elegante, esa mujer, y yo, ¿qué tiene la pobre?
Me hice una asiática que me está matando. Eso es lo que hay. Hay que prepararse para el encuentro con Dios. Porque el cielo es un lugar para persona preparada. Nadie que vive en pecado podrá presentarse delante de Dios. Podemos comenzar como Nicodemo, tambaleando, pero firme al terminar su vida fue Nicodemo. Así es que preparémonos para el encuentro con Dios. Nosotros los que hemos creído ya estamos preparados. El Señor puede venir ahora, pero el que no ha hecho su decisión, cuán difícil la va a pasar. Si el Señor levanta su iglesia ahora, esto se volverá un caos. ¿Pues sabe qué va a pasar? Que en poco tiempo el anticristo va a arreglar todas las cosas. Y ahí es cuando la gente, ay, qué bueno, esto es lo que queríamos. Pero ¿sabe qué? Cuando tenga el control político, tenga el control económico y tenga el control religioso, entonces ya lo tiene todo en la mano. Entonces empiezan los grandes juicios que Dios les va a permitir, porque es Dios que les permite que lo haga. ¿Por qué? Porque los hombres han vivido de espalda a Dios. Que el Señor les bendiga.